Ya está grabando, profe. Bien, vamos a grabar esta parte de la clase. Lo anterior, lamento decirles que ha sido imposible hacerlo, pero vamos a trabajar sobre el sistema natural y agroecosistema y cuáles son las diferencias que se encuentran. El sistema natural, ya dijimos, no interviene el hombre. Aunque no hay sistemas naturales donde no haya intervención. Siempre hay una pequeña intervención directa o bien lo afecta al ecosistema en forma indirecta. En cambio, el agroecosistema sí va a tener la intervención del ser humano. Es el que toma las decisiones y es el que actúa sobre las decisiones que ha tomado, tal cual lo vimos. ¿Qué otra cosa sucede entre el ecosistema y el agroecosistema? Las fronteras, los límites. Recuerden ustedes que un sistema tiene límites. En el caso del sistema natural, no hay límites definidos. Los estudiosos del tema asumen criterios para decidir hasta dónde va un ambiente y hasta dónde empieza el otro ambiente. Les doy un ejemplo. Cuando empiezan a desaparecer determinadas especies y aparecen otras, allí se puede decir o definir que hay un límite. Un ejemplo sería el chaco salteño, tiene como especie importante y definitoria los quebrachos, los algarrobos. Cuando estos se empiezan a disminuir y aparecen las tipas, los lapachos, ya podemos decir que estamos en presencia de otro sistema u otro ecosistema natural. Y es diferente a los agroecosistemas donde sí el límite está definido. Por ejemplo, los límites pueden estar marcados por alambrados, pueden estar marcados con cercos, y va a ser ese límite en función del lugar donde se esté. Vamos a tener alambrado cuando el productor agropecuario va a criar animales, o bien produce agricultura, pero en los alrededores hay animales. Entonces define su finca limitándola con alambrado. En el caso de los valles Calchaquí, vamos a tener cercos de piedra y están definiendo de esa manera su agroecosistema. Hay lugares en la provincia de Salta, como Orán, en donde no hay un alambrado, no hay un cerco, pero sí hay caminos que separan una finca de la otra. ¿Y por qué no hay cercos o alambrados? Porque allí, en esta zona, predomina la producción agrícola. Por lo tanto, no es necesario, o al menos los productores no lo ven necesario. Otra diferencia importante en relación a los procesos que se generan en los sistemas es el vinculado a la alimentación entre los componentes del sistema. En el sistema natural hay numerosas redes tróficas. Como decíamos, el consumidor terciario se puede alimentar del secundario, del primario, es decir, que una misma especie puede tener diferentes fuentes de alimentación, lo cual permite la construcción de redes tróficas. Y esto se da porque hay una gran diversidad de poblaciones. En esta diversidad de poblaciones estamos refiriéndonos a poblaciones vegetales, poblaciones animales. En cambio, en el agroecosistema, estas relaciones tróficas o alimenticias son más cortas, más lineales, y se denominan cadenas tróficas lineales, donde los eslabones por un lado son más cortos y por otro lado los niveles tróficos también son más cortos. El productor agropecuario
se encarga de limitar las relaciones presentes en su cultivo. ¿Qué es lo que sucede con el ciclo de nutrientes? Decíamos que en el ciclo biogeoquímico en los sistemas naturales es cerrado. ¿Qué significa eso? Que los nutrientes se regulan y se reciclan en el mismo lugar. ¿Sí? No salen del lugar donde son utilizados, por eso es cerrado. En el caso del agroecosistema, el ciclo es abierto. ¿Por qué? Porque los nutrientes se van con los productos que han sido cosechados a los diferentes mercados. No regresan al lugar, al sistema donde se han producido y cosechado. La venta de los productos agrícolas hace, aunque no parezca, que los nutrientes se exporten a lugares diferentes y la reposición no es la misma. Ya lo explicamos, que cuando vendemos un grano, ese grano lleva nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Y el productor, cuando quiere lograr nuevamente su producción, solamente le va a aportar con fertilizantes 2 o 3 nutrientes, no todo lo que un producto cosechado se lleva. ¿Cómo se relaciona con las fuentes de energía? El ecosistema tiene como única fuente al sol, como ya lo vimos. No hay otra fuente de energía. A las 6:15. Y como también dijimos, esa fuente de energía es la que se va a ir transformando en energía química, liberando energía calórica, cinética, etc. Pero en el agroecosistema, además de la energía del sol, se necesita el aporte de otras energías, que nosotros le llamamos, le damos el nombre de subsidios de energía. Subsidios porque son varios los subsidios que le da el hombre para poder lograr el producto que él desea. Son ejemplos de subsidio, por ejemplo, el riego, es decir, la aplicación de agua en zonas que son secas, el productor agropecuario le agrega agua de riego. Las labranzas, la mano de obra, esta mano de obra debe estar raleando, es decir, dejando más espacios entre especie y especie para evitar las competencias, debe estar haciendo, acá vemos que está trabajando con alguna herramienta, debe estar haciendo alguna tarea como arrimar tierra a las plantas, etc. Acá vemos cómo el productor agropecuario le agrega fertilizante al suelo. Son todos subsidios de energía. También hay diferencias significativas en relación a la biodiversidad. Este concepto es muy importante. Biodiversidad hace referencia a los vegetales y a los animales que hay en un determinado lugar. Entonces, hacemos una clara diferencia entre lo que es la biodiversidad en un ecosistema y la biodiversidad en un agroecosistema. ¿Dónde hay más especies vegetales y animales? En el sistema natural, la biodiversidad es amplia. Esa situación de biodiversidad amplia, numerosas poblaciones o numerosas especies, hace que el sistema sea estable. Porque entre ellos, entre los seres vivos que viven en ese lugar, se autocontrolan. Ejemplo, predominan las liebres, ¿sí? Entonces el consumidor de liebres empieza a alimentarse adecuadamente, la población de liebre disminuye, y la población que estaba aumentando porque había mucho alimento de su agrado, empieza la población de, por ejemplo, de zorro a disminuir. Entonces el sistema se autocontrola.
No va el hombre a autocontrolar la presencia de los distintos organismos vivos. Entonces es un sistema estable. En el caso del agroecosistema, como la diversidad de especies disminuye, porque el hombre controla aplicando, por ejemplo, agroquímicos, esa reducción de las competencias o de la predación que hace rato mencionamos, hace que el sistema sea inestable. Requiere sí o sí para lograr el producto la presencia continua del ser humano. Si nosotros hacemos un cuadro, no vamos a encontrar en este cuadro variables o procesos tanto que se dan en el ecosistema como en el agroecosistema. Por ejemplo, ¿cómo es la variable biodiversidad? Recuerden que el término, la palabra biodiversidad se nutre de dos partes, bio, vida, diversidad, numerosos individuos. Entonces, la biodiversidad en el ecosistema va a ser alta, lo que genera, dijimos, un sistema estable. En el agroecosistema, esa biodiversidad es baja, es escasa, limitada, es poca, por lo tanto, el agroecosistema es inestable. Hay que tener cuidado de no confundir la biodiversidad de un ambiente selvático con la biodiversidad de un ambiente natural, por ejemplo, árido. La biodiversidad en un ambiente selvático va a ser alta. En cambio, la biodiversidad en un ambiente desértico va a ser baja. Ahora, esta diferencia de sistema estable e inestable, estamos hablando en la mismo tipo de ecosistema. Es decir, que yo estoy hablando de un sistema de selva, he desmontado y he dedicado a la producción agropecuaria ese sistema donde antes había selva, ese sistema va a ser inestable. ¿Sí? Hay que tener cuidado con no confundir eso. Acá, la presencia del hombre hace que él elimine especies que antes regulaban y le daban estabilidad al sistema. En cuanto a las relaciones tróficas o de alimentación, en el ecosistema vamos a tener redes tróficas. Son numerosas las relaciones que hay entre los organismos vivos. En cambio, en el agroecosistema, por el control que hace el hombre, las cadenas tróficas van a ser más o menos lineales. De haber una red son muy limitadas. Tienden a cadenas tróficas lineales. El ciclo de la materia en el ecosistema cerrado y el ciclo de la materia en el agroecosistema es abierto. Dijimos también que en flujo de energía había diferencia. Mientras el ecosistema hacía uso de la energía solar, el agroecosistema necesita la energía solar, pero también aportarle energía o subsidios de energía. Y acá repetimos de nuevo la estabilidad del sistema a los efectos que quede claro. En un ecosistema es muy estable. En cambio, un agroecosistema es muy inestable. Repito acá, puede ser un ambiente de selva estable y un ambiente de puna también estable. ¿Sí? El problema de la inestabilidad está cuando el ser humano tiene que participar ayudando con subsidios de energía, porque elimina parte de los elementos naturales que componen ese sistema. Y acá avanzamos sobre los servicios ecosistémicos. El ambiente natural o ecosistemas ha sido deteriorado a lo largo del tiempo, los recursos naturales renovables han ido disminuyendo y hay una gran preocupación por la falta de conciencia de la presencia y la necesidad de conservarlo, no tanto para las generaciones presentes, sino para las futuras. Ha sido tema de y entonces, en los últimos años, aparece para promover su cuidado el concepto de servicios ecosistémicos, es decir, advertir que los ecosistemas aportan servicios para la vida,
y como son importantes, aunque imperceptibles, son, los ecosistemas son necesarios cuidarlos. Como dice acá la diapositiva, benefician a los seres humanos y facilitan la vida en el planeta. Porque no solamente los beneficia a los seres humanos, sino también a todos aquellos que tienen vida. Oh, está re mil lejos. No sé quién tiene el micrófono abierto. Si ustedes son tan amables y me dicen cuáles son los servicios ecosistémicos que conocen, ¿qué servicio ecosistémico nos brindan los recursos naturales? Servicio de profe. soporte. Son 4, por ejemplo. Soporte de regulación. ¿Cómo? Servicio de soporte, servicio de regulación, servicios culturales, Y nos falta uno. servicio de provisión. El de provisión, muy bien. Efectivamente, esos servicios, agrupados de esa manera, como ustedes lo han expresado, brindan beneficios a humanos y a la vez a todos los seres que habitamos el planeta. Algunos están resumidos acá. Proporcionan alimento no solamente para nosotros, ¿sí? Que vamos por el Chaco y nos comemos unas algarrobas allí, sino también para los animales. También dispersan las semillas, ¿sí? Los vientos dispersan las semillas, descomponen los desperdicios en estos ambientes. Hay gran presencia de detritívoros, de degradadores, controlan las plagas agrícolas, y uno se puede preguntar, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que en esos lugares se encuentra una gran cantidad de insectos benéficos. Esos insectos benéficos, cuando se acercan a los agroecosistemas, controlan las plagas que son perjudiciales. ¿Dónde viven? Por lo general en los ecosistemas, ahí está su lugar de reproducción, de crecimiento. Entonces ayudan al control de plagas, ¿no es cierto? O sea, insectos que son perjudiciales. Mantienen la diversidad, y esto es muy importante porque en estos ecosistemas hay muchas especies que no se conocen hasta la actualidad los usos, todos los usos que nos pueden proveer para una mejor calidad de vida de todos, ¿no es cierto? Entonces siempre se están estudiando, hay una fuente de estudios e investigación lo que mantienen estos lugares, ¿no? Estos sistemas naturales. Contribuyen a la pureza del aire porque nos provee de oxígeno, la pureza del agua. Tradicionalmente estos ecosistemas trasladan el agua, en algunos casos contaminadas, y en el desplazamiento se van purificando. Moderan condiciones climáticas extremas y su impacto. Les doy un ejemplo en las ciudades. Las ciudades que no tienen un árbol en la vereda, es una ciudad cálida. En cambio, cuando tenemos veredas que tienen árboles, es más fresco, mejora la calidad de vida. También estos ambientes ofrecen paisajes importantes, no solamente para verlos, mirarlos, sino que como en estos lugares se alojan una gran diversidad, permiten los fines de semana a agrónomos, veterinarios ir a hacer avistajes de aves, otros a revisar o a mirar o a contemplar las distintas orquídeas que pueden haber, que son diferentes, distintas, no es de un solo tipo, sino de numerosas poblaciones de orquídeas, y transmiten cultura, ¿no? O sea, además de todos estos beneficios para la vida, también en relación a la identidad, nos permiten complacernos en decir, esta es nuestra tierra, y así es nuestra tierra. Ofrece estas montañas, estas serranías, estos valles, etc. De ahí la importancia de prestar atención a los ecosistemas, prestar atención cuando el día de mañana uno sea ingeniero agrónomo, que sea un manejo que sea amigable con la naturaleza, tratando de aplicar técnicas que ayuden a la conservación de la biodiversidad y no
interesarnos solamente por el crecimiento, desarrollo y producción de un solo cultivo, de una sola especie. Bien. Preguntas en relación a lo que acabamos de ver. Hemos visto las relaciones entre los seres vivos y hemos visto las diferencias entre eco y agroecosistema. Les voy a mostrar un ejemplo de biodiversidad. Esta es una diapositiva que hace a las yungas. Fíjense en ustedes la cantidad de vegetales que uno puede observar, ya se lo voy a explicar, y de animales que uno puede observar. Este grupo de vegetales y de animales se encuentra en un determinado piso. Por ejemplo, los ecólogos lo llaman selva pedemontana. Pede que pie de la montaña. Entonces, en esta área, por ejemplo, encontramos lapacho, encontramos tipa. Esta área es la que actualmente, estoy hablando de las yungas en la provincia de Salta, ¿no? Estas áreas han sido utilizadas para la urbanización y entonces en las plazas vamos a encontrar especies autóctonas. Por eso ustedes, los que vivan en el interior, recorran sus plazas y revisen cuáles son las especies autóctonas. Hay otras que han sido introducidas. En este caso de las yungas, que decimos que tenía su vegetación natural y sus animales, su fauna natural, han sido modificados por el hombre para la construcción de vivienda y también para la agricultura. Entonces uno va por la zona y se encuentra, en relación a la agricultura, naranjas, caña de azúcar, cítricos. También en otras áreas vamos a encontrarnos con maíz, trigo, poroto, etc. Es decir que nos quedan vestigios de flora autóctona en algunos espacios, que ustedes cuando vayan por el campo los van a mirar, y en las plazas. Subo, porque estoy subiendo una serranía, porque la yunga, que es la foto a la cual pertenecen todos estos elementos, voy subiendo sobre las sierras donde están la yunga, o sobre la precordillera donde están la yunga, voy subiendo en altura, en altitud, y ya no me encuentro con lapachos, tampoco me encuentro con tucanes, me voy a encontrar con cedros, que son árboles de una manera extraordinaria. Me voy a encontrar con laurel, palo blanco, palo amarillo, ¿sí? O sea, especies arbóreas de gran altura y de buena calidad en la madera. Y de animales aparecen ya la presencia del cóndor, la presencia de los monos, ¿sí? En la medida que voy subiendo, ya no me encuentro con ninguna de estas especies como importantes, sino pino del cerro empieza a predominar. No es el mismo pino que nosotros estamos manejando, es otro pino, que es el que predomina, fíjense, rodeado de pasturas, ¿no? Pasturas naturales, pero la especie que predomina es el pino del cerro. Acá tenemos una imagen. Y los animales que vamos a encontrar son pavas, el famoso yaguareté, y ardillas como animales de la fauna autóctona. Sigo subiendo en altura porque la yunga está recostada sobre la sierra subandina o recostada sobre la precordillera. Sigo subiendo en altura, en altitud, y me voy a encontrar con la queñoa. La queñoa es un arbolito todo retorcido porque acá ya no hay mucha agua, como se nota, fíjense en que hay pastos duros, ¿sí? Ella predomina, y los animales que la acompañan ya son el vizcachón o picaflor andino. Sigo subiendo y ya me voy a encontrar con los pastizales o la región de los pastizales altos, pero ya no es yunga, estos son pastizales, y acá voy a tener inclusive es zona de prepuna, y entonces empiezo a encontrarme con vegetales que están pegados a las piedras, por ejemplo la yareta, el guanaco, etc. Hay pastizal alto andino. Fíjense en cómo en la altura
se ha modificado la diversidad de especies. Son distintas las especies, tanto vegetales como animales. Este es un sistema estable, ¿sí? Ahora, ha cambiado de vegetación y de animales porque se han modificado las condiciones climáticas. Ha influido el relieve. Yo le dije que estaba subiendo las sierras, la sierra o la precordillera, o sea que estamos hablando de un relieve montañoso. Entonces acá intervino para mostrarnos esta vegetación, flora y fauna, el clima, el relieve. ¿Sí? De todo modo, lo que yo quiero mostrarles para que ustedes se les grabe es que la biodiversidad está vinculada a la diversidad de vegetales y a la diversidad de animales que se encuentran en un determinado espacio. En este caso, las yungas. Entonces, todos los lugares de yunga que tenemos en Bolivia, en Argentina, dentro de Argentina, en Salta, un pedacito de Jujuy, Tucumán, un pedacito de Catamarca, tiene estas características, en más o en menos. Y como decimos que influye el clima, ahora vamos a estudiar el clima. ¿Dudas en relación a lo que acabamos de ver? ¿Alguna inquietud? No, profe. Bien. No, profe. Entonces la biodiversidad está clara. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces a presentar por qué es importante que estudiemos el clima. Ya dijimos que incide en la vegetación, en la flora o en la fauna de un lugar. Eso ya lo dijimos. Ahora, en la agricultura, que es el tema que nos convoca, ¿incide el clima? Sí, va a incidir en los vegetales, va a incidir en los animales y hasta en el mismo suelo. ¿Sí? Ahora, si incide tanto, lo estudiemos. Lo primero que vamos a hacer es una diferenciación entre tiempo y clima. Tiempo y clima, ambos parecen iguales. ¿Por qué? Porque usan de los mismos elementos meteorológicos. ¿Y cuáles son esos elementos meteorológicos que tienen? Y acá tenemos un listado. La radiación solar, la temperatura, las precipitaciones, el viento, la presión atmosférica y la humedad relativa. Son como los elementos meteorológicos más importantes y que para la agronomía debemos revisarlos y debemos prestar atención. Como tienen los mismos elementos, entonces ¿en qué difieren? Difieren en sus características. ¿Qué son? ¿Qué es cada uno? Y el tiempo va a ser un estado atmosférico en un momento dado y en un lugar determinado. Entonces el estado atmosférico va a estar dado por la temperatura del momento, la precipitación, la humedad y el viento, por ejemplo. Y entonces yo le pregunto a ustedes, puedo decir que la temperatura en estos momentos es de 20 grados centígrados. Y les pregunto a ustedes, ¿hay precipitación? En estos momentos, el estado atmosférico de Salta a esta hora, porque dice acá en un momento dado, o sea, a estas horas, las 18:30, y en un lugar determinado, es decir, en Salta, ¿cómo es la precipitación? ¿Hay precipitación o no? No hay. No. No hay No, precipitación. profe. No. Se diría precipitación cero. Humedad, ¿cómo sienten ustedes? ¿Hay humedad en el ambiente en estos momentos en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta? No.
No. Sí. No. Menos no es tan notoria, porque vieron que cuando hay mucha humedad relativa, nos hace un calor, por más que uno se bañe, a uno le hace un calor, no logra que ese calor se vaya al ambiente, ¿no? Es como que se queda dentro del mismo organismo. Bueno, vamos a tener entonces una humedad baja. ¿Tenemos viento? En estos Poco. momentos y en este lugar, Poco. Muy No, bajo. profe. una brisa, dicen ustedes, poco viento. Bien. Fíjense en ustedes al tiempo cómo lo presentan acá en el diario. Este es un recorte del diario, en Orán dice. No recuerdo para qué año, pero lo pongamos como válido para ahora. Temperatura 23.8 grados centígrados, ¿sí? Dice, cubierto con relámpago sin trueno, o sea que en ese momento había relámpagos. Humedad 81%, quiere decir que había mucho vapor en el ambiente, mucho vapor de agua en el ambiente. También da el dato de la presión, la visibilidad y viento, dice 7 kilómetros por hora del sudoeste. Sobre precipitación no habla nada. Esto que estamos viendo son datos del clima, es decir, estado atmosférico en un momento dado y en un lugar determinado, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay con clima? Clima es un concepto estadístico, es la primera diferencia. ¿Por qué? Porque responde al registro de 30 años. ¿De qué? ¿Qué son esos registros de 30 años? Y bueno, de los elementos meteorológicos, es decir, registro de la temperatura, de la precipitación, de la humedad, de los vientos, etcétera, lo que hace rato nombramos. Y entonces, ¿cómo se define? Las diversas modalidades diarias y anuales que el tiempo presenta con diferente frecuencia en un lugar. Es decir que se van computando los valores de temperatura, de precipitación, de viento, de humedad, de presión atmosférica, ya no de visibilidad, eso no interesa, de todos los días, después de todos los años, por 30 años se establece el registro y se dice el clima, por ejemplo, del NOA es subtropical. Entonces nosotros, Salta, Jujuy, va a tener un extremo, va a tener un clima subtropical, ¿sí? En general. En la región pampeana, con esos datos, decimos que el clima es templado. La región centro, norte, centro y sur de la Argentina decimos que es árido y semiárido. Y después decimos que al norte hay un árido cordillerano y decimos que al sur hay un frío, frío polar acá en el sur y si no un frío húmedo acá en el oeste, este y oeste, ¿sí? Entonces el clima, cuando hablamos del clima ya no estamos hablando de la temperatura, la precipitación del momento, sino que estamos diciendo en Salta el clima es subtropical. Los misioneros dirán, nosotros tenemos clima subtropical sin estación seca porque llueve todo el año. Los porteños dirán, el clima nuestro es templado, ¿sí? Y así sucesivamente. En cambio, el tiempo es el estado atmosférico en un momento dado. La mamá cuando lo llama por teléfono, porque la mamá está en el interior, dice, che, ¿cómo está el clima? Usualmente usamos ese término. Lo que la mamá está preguntando es cómo está el tiempo, ¿sí? Porque ella se quiere venir a visitarlos y está pensando en si hace frío, traerse campera, ¿sí? O está lluvioso, bueno, ya sabe. Entonces, hay diferencia entre tiempo y clima. Ahora, decíamos que el clima está, y al mismo tiempo, está incidido, tiene incidencia, o está afectado por factores. Estos factores son distintos, son los que van a incidir en el clima. Por ejemplo, un factor astronómico que incide en el clima va a ser el movimiento de rotación. ¿Cuál era, si ustedes recuerdan el movimiento de rotación? El día y la noche.
la temperatura, los vientos, no va a ser lo mismo de día o de noche, y la traslación, es decir, las estaciones del año, no es lo mismo que el clima que vamos a tener con su tiempo, si estamos en invierno o si estamos en verano. Son distintos, lo mismo que otoño o primavera. Incide en qué estación estamos los resultados de los datos que tenemos para construir ese clima de 30 años. Entonces estos elementos están incidiendo. ¿Qué otro elemento es muy importante? La latitud. No es lo mismo que nosotros estamos en latitud sur, Argentina está en latitud sur, que el clima de la latitud norte. Hay diferencias. Nosotros en este momento hemos entrado en el otoño. Latitud sur en otoño. Latitud norte, es decir, Estados Unidos, Europa, va a estar en primavera. Nosotros estamos en el verano, en diciembre, para la Navidad, en cambio el norte está en invierno. Fíjense en que las fiestas navideñas promueven abrigarse, ¿no? El Papá Noel está muy abrigado. Y las comidas que se recomiendan o que se promueven para esa fecha son de lugares fríos. Nosotros, en cambio, si bien copiamos lo que los países del norte hacen, nosotros estamos en primavera y no correspondería que hiciéramos lo que ellos están haciendo. Pero bueno, seguimos el ejemplo de ellos sin advertir que nosotros tenemos características climáticas diferentes. También inciden en el clima que estemos cerca de los mares o que estemos alejados. Si estamos cerca del mar o del océano, vamos a tener seguramente bajas temperaturas, mucho viento, mucha humedad relativa. Mientras que si estamos en el continente, ¿sí?, todos esos valores van a cambiar y van a afectar el registro de los 30 años que nos dan el clima. La altitud también incide. No es lo mismo que estemos en la parte basal de las montañas a que estemos en la parte más alta. En la medida que voy subiendo, la temperatura, el registro de temperatura va a ser más bajo. Puede haber más lluvia o puede, si estamos mucho más altos, puede haber menos lluvia. También inciden los centros de presión. Estoy cerca del océano, vamos a tener ahí un centro de alta presión. Si estoy en el interior, ¿sí?, si estoy acá cerca del océano, voy a tener centro de alta presión. Hay mucha presión incidiendo, mientras que si estoy en el interior, voy a tener centros de baja presión. Y esto por ahí es importante porque este centro de baja presión atrae los vientos del mar hacia el interior, generando futuras lluvias. Entonces ahí hay una diferencia de presión que hace que se muevan las nubes, que se muevan los vientos. Vamos ahora al estudio de la precipitación. Llovina, lluvia, nieve, granizo, etc. Ahora, ¿cómo se produce la precipitación? Y bueno, estas nubes son gotitas de agua en forma de vapor. En la medida que van captando nuevas gotitas, se van haciendo de mayor tamaño, y llega un momento en que son muy pesadas y caen con la acción de la gravedad. Entonces, la captura llevada a cabo por las gotas de lluvia de una nube forman gotas de mayor tamaño. Y estas quiebran la resistencia del aire para precipitar en el suelo. Cuando nosotros vemos nubes, estamos viendo gotitas de agua en estado de vapor. Cuando esas nubes son claras, no hay problemas o posibilidades de lluvia. Pero cuando estas son grises, oscuras y negras, quiere decir que hay una gran cantidad de gotas de agua, cada vez más grandes, y que próximamente van a precipitar.
Los tipos de lluvia son distintas, están relacionadas con el relieve. Si yo tengo una zona de planicie, no es lo mismo que una lluvia donde tengo zonas de serranía o de cordilleras. Nosotros en Salta, que estamos rodeados, está atravesada por cordilleras o por sierra, nos van estos elementos a condicionar la presencia de la lluvia. Nosotros tenemos lluvia de tipo orográfica. ¿Qué significa eso? Que el aire está cargado de humedad, ¿sí? En corrientes horizontales se van desplazando desde el este hacia el oeste, atraídas por ese centro que hace rato hablamos, y chocan estas nubes que están acá, van a chocar, ¿sí? Están cargadas de humedad, van a chocar con la ladera de la sierra o de la precordillera, ascienden, y en su ascenso, como es de temperatura baja el ambiente, estaban en vapor de agua, van a pasar a líquido, y entonces se produce la precipitación. Acá vamos a ver numerosas, entonces, precipitaciones, por lo tanto, una gran cantidad de vegetales. En este ascenso se van quedando sin agua las nubes, y llega un momento que cruzan por los vientos hacia el otro lado de la ladera, pero ya dejaron toda el agua en su camino atravesado en la ladera este. Cuando pasan a la ladera oeste ya no tienen agua de lluvia, se vuelven a cargar, y bueno, si encuentran otra serranía u otra montaña, vuelven a hacer este proceso. Por lo tanto, nuestras lluvias van a estar muy vinculadas a las lluvias orográficas. Las laderas que miran hacia el este van a estar cargadas de humedad, y por lo tanto van a posibilitar la presencia de selvas. En la medida que van subiendo ya tienen poca humedad, y entonces aparecen los bosques, y en la medida que van subiendo aparecen las pasturas secas. Hay otras lluvias, además de las orográficas, porque no todo el país tiene cadenas montañosas, que son las lluvias convectivas y las lluvias de frente. Las convectivas se van a dar cuando hay vientos húmedos que se encuentran. Se encuentran los vientos húmedos y se produce la precipitación. Eso es muy común en el NEA. No tiene el NEA cadenas montañosas. En Misiones no hay cadenas montañosas, excepto unas serranías bajas. Entonces allí se encuentran los vientos húmedos y generan la precipitación. Esas son las lluvias convectivas. Y por último, las de frente, es cuando vienen vientos húmedos y fríos, y se encuentran con vientos cálidos y secos. Entonces, el viento frío se mete debajo del viento cálido, hace que ascienda y se produzca la precipitación. Entonces allí vamos a tener un encuentro de vientos, pero de diferentes características, ¿sí? Uno cargado de humedad y el otro seco. Que ese tipo de precipitación la vamos a encontrar en la región pampeana. ¿Qué parámetros importan en la precipitación? 3. Cantidad, intensidad y época. La cantidad va a ser la lluvia caída en un periodo de tiempo. ¿Y cómo se va a expresar esa cantidad en milímetros? Así, por ejemplo, tenemos en Salta capital 700 milímetros al año. Eso es lo que llueve en Salta. No sé qué cantidad hemos alcanzado en estas precipitaciones que hemos tenido. No sé si hemos alcanzado los 700 milímetros, creo que todavía no.
Se expresan en milímetros, fíjense en mm. También otro parámetro es la intensidad. Esta intensidad está relacionada con la velocidad de caída de las gotas de lluvia en un tiempo dado, ¿sí? Cuando esa intensidad es alta, por ejemplo, han llovido 40 milímetros en 2 horas, los efectos son negativos. Hay inundaciones, erosión del suelo si estuviera en el área rural. Mientras que si esos 40 milímetros llueven en 48 horas, o sea, hay una baja intensidad, los efectos son positivos. ¿Por qué? Porque permite que se filtre en el suelo y se deposite estando esa agua a disposición de las plantas. Entonces, la intensidad es importante cuando se vincula particularmente, en el caso nuestro, a las áreas rurales y los suelos están pelados, sin vegetales. Allí la intensidad, si es alta, tiene serios problemas de erosión. Ahora, si la intensidad es baja y tenemos vegetales, es positiva porque permite la introducción del agua y que estará disponible luego para los vegetales. Otro parámetro es la época. No toda la precipitación llueve o cae en el mismo momento, depende de las regiones del país. Por ejemplo, en el NOA está comprendido por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Llueve en el verano, al igual que el NEA, Misiones, Corrientes, Chaco, llueve también en verano, es decir, diciembre, enero, febrero. En el caso de la región pampeana, Buenos Aires, la época de lluvia es casi todo el año. Hay un predominio en la primavera y en el otoño, pero la región pampeana tiene prácticamente todo el año disponibilidad de agua, por eso es posible la producción, en su mayoría, de cultivo con el agua de lluvia, lo que se llama asecano. No necesita riego. Se necesita riego para producciones que requieren una alta cantidad, pero las producciones típicas de la región pampeana se desarrollan perfectamente con las precipitaciones que tienen, ya que casi durante todo el año disponen de buenas precipitaciones. Y en el invierno llueve, pero en la región cordillerana. Por eso el clima allí es frío húmedo. Allí va a llover en invierno, no llueve en otra época, en invierno. Y lo hace no como precipitación de lluvia, sino lo hace en forma sólida, es decir, cae nieve. ¿Cómo se mide la precipitación? En pluviómetro. El pluviómetro, los productores lo tienen, no sé si cuando vayan al INTA van a tener la posibilidad de ver, pero es un poste de madera y allí está el pluviómetro. Por lo general es de plástico, ¿sí? Y este plástico va a tener un cilindro, acá dice cilindro metálico porque es lo que usan los meteorólogos, pero este cilindro puede ser de plástico para los productores y va a tener ahí una probeta graduada. Llueve, entra por este embudo y ahí se puede saber cuánto ha llovido en ese día. Otro elemento meteorológico importante es la temperatura. La temperatura indica el grado de calor que hay en la atmósfera y se expresa en grados Celsius. Hay que recordar que la solidificación del agua es de 0 grados centígrados, mientras que la ebullición del agua es de 100 grados centígrados, por supuesto, a presión normal y al nivel del mar. O sea, en el nivel del mar se produce en estas temperaturas estos procesos. Hay temperaturas importantes en el suelo y en el aire. ¿De dónde proviene la temperatura? Y proviene de la energía solar. Atraviesa la atmósfera y calienta el suelo. Este suelo es el que va a absorber la radiación solar y la transforma en energía calórica y la cede al aire, a la atmósfera. Es decir, que el suelo es el que irradia el calor para la atmósfera.
Y en el suelo es muy importante la temperatura, porque la germinación de una semilla requiere, además de agua, temperatura. Y en el proceso de la vida, efectivamente el suelo es el que absorbe la temperatura en los primeros centímetros de profundidad. El aire que ha tomado el agua, la temperatura cedida por el suelo, va a registrar la temperatura máxima más o menos a las 13 horas. Y la temperatura más baja, por lo general, es a la salida del sol. Cuando está saliendo el sol, allí se irradió toda la temperatura y tenemos la temperatura más baja que hay en ese día. Dijimos hace rato que la altitud modifica a la temperatura. Fíjense ustedes que yo, si subo 180 metros, va a bajar 1 grado centígrado. Entonces, si estoy yendo a la montaña, tengo que prestar atención que en la parte alta va a tener una temperatura menor, por lo tanto tengo que ir con la indumentaria adecuada. Ahora, un concepto que hace a la relación entre la temperatura más baja y más alta del día es lo que se conoce como amplitud térmica. Va a ser la diferencia entre la mayor temperatura y la menor temperatura registrada en el día. Ejemplo, en el día se ha registrado 24 grados centígrados y en la noche, decíamos cuando sale el sol, 5 grados centígrados. Y entonces allí, haciendo esta operación de resta, vamos a tener la amplitud térmica. Algunas plantas requieren una gran amplitud térmica, por eso lo ponemos al concepto. Y hay otras plantas que son indiferentes a la amplitud térmica. Entonces, es importante que ustedes sepan que el dato que se toma de mayor temperatura y de menor temperatura es útil para ver si los cultivos que nosotros estamos poniendo se adaptan, no les afecta la gran diferencia de temperatura en el día. Los parámetros que se consideran en la temperatura van a ser 3, son 5. Acá en esta diapositiva vemos 3. Primero tenemos la temperatura media diaria. Como su nombre lo dice, media, o sea, un promedio, y diaria porque es del día. ¿De dónde sale este valor o esta temperatura? Se registra en el termómetro de mercurio común, a las 7 de la mañana va el meteorólogo y registra qué temperatura tiene. Por ejemplo, 15 grados. Vuelve el meteorólogo a las 14 horas y registra la temperatura, en este caso 22 grados. Y vuelve luego a las 21 horas y registra 16 grados. Este registro de temperatura es el que va a dar lugar a esta temperatura media diaria. Es como sacarse 3 notas distintas, las sumo y las promedio. Si yo tengo 3 notas, entonces sumo el dato 15 grados más 22 grados más 16 dividido 3. Y entonces allí me va a dar la temperatura media diaria, en este caso 17,6 grados centígrados. ¿Sí? Luego tenemos, con este dato podemos calcular matemáticamente la temperatura media mensual. Nos vuelve a dar un dato el título, dice media, por lo tanto es un promedio pero del mes. ¿Cómo se obtiene esta temperatura? Y va a sumar los promedios obtenidos anteriormente, los promedios de la temperatura diaria. Pero como es mensual, lo voy a dividir entre los días que tiene el mes. Recuerden que los meses, algunos meses, un mes tenemos de 28 días, otros meses de 30 días y otros meses de 31 días. Depende del mes que yo esté trabajando, va a ser la división entre 28, 30, 31 días. Pero ¿qué es lo que es sumado? Los promedios de temperatura media diaria. Entre quién es sumado y entre quién es dividido, entre los días que tiene el mes. Lo mismo para la temperatura media anual. Nuevamente me está diciendo media, me está diciendo que hay un promedio del año porque es anual. ¿Cómo obtengo este valor? Sumo los promedios mensuales. Y acá, como son 12 los meses, divido entre 12. Entonces, recapitulando esto, la temperatura media diaria es la única que se calcula teniendo como dato
los registros del día realizado en el termómetro de mercurio. ¿Y qué lo hace el meteorólogo a determinadas horas del día? Siempre son en el mismo horario. Las demás temperaturas son un cálculo matemático que depende del anterior. El cuarto parámetro muy importante para la agronomía, la temperatura máxima absoluta. ¿Por qué? Porque las plantas se pueden quemar si tenemos temperaturas muy altas. La diferencia con el anterior es que acá hay un termómetro de máxima, se compra un termómetro de máxima, no es el común. Y es también de mercurio. Este registra temperatura máxima. Si baja la temperatura, no se modifica, no permite, tiene un dispositivo que no permite que baje la temperatura, hasta que el meteorólogo va y la toma. Y el otro, mínima absoluta, que es la temperatura mínima del día, que se va a registrar con un termómetro de mínima que es de alcohol, también es otro termómetro. Entonces yo para temperatura voy a tener un termómetro de mercurio común, un termómetro de máxima y un termómetro de mínima. ¿Por qué es importante la temperatura mínima absoluta? Porque cuando la temperatura es 0 grados, me está diciendo que ahí hay solidificación. Y menos de 0 grados, totalmente solidificada, mis plantas, las células vegetales, vamos a estar en presencia de helada. Esa helada, producida por temperaturas de 0 a menos, me va a producir la muerte de la planta. Muchas veces depende del tiempo de la helada. Algunas veces la helada son minutos. La va a dañar, pero no tanto. Pero cuando esa helada es de un tiempo significativo, como 1 hora, 2 horas, vamos a tener problemas en nuestra producción. El climograma de la ciudad de Tucumán, esto van a hacer ustedes en el práctico, se realiza de la siguiente manera. Acá tenemos la abscisa, y esta tenemos aquí la ordenada. En este climograma, que es una manera de expresar cuánto ha llovido en el año pasado y cuál ha sido la temperatura del año pasado, se representan en estos gráficos. Fíjense en la abscisa, tiene los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, diciembre. En cambio acá tenemos las temperaturas de 0, 2 hasta 32 grados centígrados. Y en el otro lado vamos a tener las precipitaciones, 0, 14, fíjense en ustedes que acá hay hasta precipitaciones posibles, ¿no es cierto? Bueno, con barra estamos representando las precipitaciones. Así nomás, rápidamente vemos que las barras más altas están en el mes de enero, febrero y marzo, y diciembre, mientras que las barras más bajas estamos en junio, julio, agosto. Si yo lo proyecto a la ordenada de precipitación, no a esta de temperatura, sino a esta de precipitación, tengo, por ejemplo, que en diciembre llovió 197 milímetros. ¿Sí? Y la más baja, julio. ¿Cuánto llovió en el mes de julio? Menos de 14 milímetros. Entonces yo puedo decir, la lluvia acá son de diciembre a marzo. Estas líneas continuas que tenemos acá están representando las temperaturas, seguramente las medias. Entonces acá vamos a tener la temperatura media anual, acá tendremos la temperatura máxima anual, y acá las temperaturas mínimas anuales. Así como se ve en Tucumán, no tenemos durante el año temperaturas muy bajas, todas son bastante accesibles, por lo menos en este gráfico, porque si fueran temperaturas muy bajas, esta mínima estaría diagramada por esta zona, ¿no es cierto? Otro elemento meteorológico, presión atmosférica, que la vamos a pasar, ya la vamos a rescatar en otro momento. El viento, que es otra característica importante, es el aire en movimiento. Algunos vientos son beneficiosos y otros perjudiciales. Cuando se dice por hora, por ejemplo, suavecito, lo que hace rato decían ustedes, y perjudiciales cuando más de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué es bueno? Y dispersa los granos de polen, las semillas, refrescan los ambientes, y hasta permiten, fíjense acá el molino, gira por el viento, está sacando agua subterránea. Entonces, son beneficiosos los vientos suaves. Los perjudiciales, en cambio, afectan las floras, rompen las hojas, se llevan los suelos,
se llevan los suelos produciendo lo que se conoce con el nombre de erosión eólica. ¿Sí? Así se llevan las arcillas, perjudicando la producción propia del suelo. ¿Qué importa del viento? La dirección, la velocidad y la época. Miren, acá la época se vuelve a repetir con las precipitaciones. Corresponde al momento del año en el cual se presentan. La velocidad, que ustedes lo veían hace rato como intensidad, va a ser el espacio recorrido de esas masas de aire en un tiempo dado. Y decíamos que las velocidades muy fuertes afectan la producción. Y otro parámetro distinto a los anteriores y nuevo es la dirección. Esta dirección indica el rumbo del viento, de dónde viene y hacia dónde va. Fíjense, acá tenemos la veleta que tienen algunas fincas en el campo, y acá van a tener una flecha. La punta indica hacia dónde va el viento, en cambio esta parte de atrás indica de dónde viene el viento. Y esto es importante porque el hombre, cuando tiene viento muy fuerte y tiene una producción que cuidar, hojas y futuros frutos, practica algunas técnicas, como por ejemplo poner cortinas rompevientos en la finca. Para eso necesita este dato de cuál es la dirección que tiene el viento que lo está perjudicando. Y entonces hace una cortina rompevientos. Y ustedes dirán, ¿qué es una cortina rompevientos? Son árboles que planta, ¿sí? En forma perpendicular a la dirección del viento. Por supuesto que no es tan sencillo, porque hay técnicas, depende de la velocidad del viento, entonces pondrá árboles más altos, tapizará más frondosamente, pondrá 2 o 3 especies que cubran la manera de pared para que el viento suba, ¿sí? Y se desplace por arriba y baje fuera de la finca. En otros casos, necesitaré no solamente poner 2 filas de plantaciones de forestales, sino necesitaré en corta distancia poner otras 2 filas para que el viento siga su curso y no baje ni afecte. En fin, son parámetros que sirven para el manejo de la finca. El elemento meteorológico, humedad relativa, hace rato yo les preguntaba cómo era la situación de la humedad. Y esto se refiere al porcentaje de agua que contiene el aire. Algunas veces el aire contiene mucha agua, y entonces la humedad relativa es alta, ¿sí? Por ejemplo, 70%, 70 gramos de vapor de agua en 100 gramos de aire. Es alta la humedad relativa. No permite la evaporación. Bueno, los tipos de clima, hace rato vimos algunas cosas, fíjense en el subtropical. Este es subtropical con estación seca, este es subtropical sin estación seca, quiere decir que llueve todo el año. El templado que veíamos, el árido y semiárido, miren de la extensión de grande que corresponde al árido y semiárido, el frío húmedo y el frío antártico, que es el que está acá en la Antártida. Acá quiero remarcar el tema de los vegetales, dijimos que está en función del clima. Reconozcamos cuando vamos al campo cuáles son árboles, arbustos, cuáles son herbáceas. Y entonces tenemos que distinguir entre un árbol y un arbusto, que por ahí eso es lo que nos complica en el campo. Y un árbol va a tener un tronco leñoso, pero la altura es la significativa. Tiene más de 5 metros de altura por lo general, y otra diferencia es la ramificación. Por lo general se ramifica a una cierta distancia del suelo. O sea, fíjense en este dibujo, en este esquema, tenemos un tronco significativo y recién se produce la ramificación. En cambio, el arbusto es más bajo, ¿sí? También un tallo leñoso, pero de hasta 5 metros de altura, ¿sí? Más alto de una casa puede tener, no sé, 3 metros, 5 metros, bueno, la altura de una casa, un poco más arriba, pero se ramifica cerca del suelo. Luego vamos a tener los pastos, que son vegetales herbáceos, no superan el metro, por lo general tienen una vida anual. Y cuando estén en el campo, miren las adaptaciones. Cuando ustedes vean especies de hojas grandes, están mostrando que necesitan mucha capacidad de evaporación, ¿sí? O para fotosintetizar. Y habrá otras vegetales
que tienen árboles o vegetales que tienen hojas pequeñas. Quiere decir que el ambiente no es tan favorable, por lo tanto no están exponiendo sus hojas a la evaporación del agua que contiene. También revisen si las especies tienen hojas perennes, quiere decir que son siempre verdes, o si han perdido las hojas caducas, ¿sí? Si hay plantas carnosas. Los sistemas de raíces no lo van a poder ver porque eso hay que sacar, eso no lo van a ver. Si los árboles, sobre los árboles hay especies epífitas, es decir, especies que están asentadas en los troncos de los árboles, y toman el agua a partir del agua que hay en el ambiente. Bueno, creo que hasta ahí llegamos. Biomas del país, vamos a hacer una breve referencia en la próxima clase, simplemente para ubicarnos en qué nos vamos a encontrar como ecosistemas en el país, porque cada bioma va a tener vegetales, o sea, flora, y animales, o sea, fauna particular. No es lo mismo una selva, un bosque, una pradera o un semidesierto. Son biomas distintos, con especies particulares que hacen que se distinga uno del otro. Muy bien, escucho preguntas. Hola. Consulta. Ninguna pregunta, profe.